Ángela Ángela Isabel Campos Petit de Murat, del Tecnológico de Monterrey, del Campus de la Ciudad de México, con la ponencia titulada De esto ha sido, a esto podría ser, la crisis de la veracidad visual y la urgencia de una pedagogía de la duda. Adelante, Ángela, por favor. Buenos días, voy a compartir mi pantalla y me indican si la pueden ver. Sí, sí se ¿Sí? puede ver. Ve. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Ángela Campos, soy profesora de tiempo completo en la Prepa Tech Campus Ciudad de México. También soy coordinadora de la colección de arte del Campus Ciudad de México y soy doctoranda en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Mi tesis doctoral se titula Sin esperanza no hay educación, la formación estética como praxis emancipadora durante la adolescencia. Y mi ponencia de hoy, como bien mencionaron, es de esto ha sido, a esto podría ser la crisis de la veracidad visual y la urgencia de una pedagogía de la duda. Em, las diapositivas que van a ver estarán acompañadas de imágenes de mi día a día con estudiantes de preparatoria, donde llevo a cabo ejercicios para despertar su pensamiento crítico a través de la formación estética, que es el tema central de mi tesis. La selección de autores y textos de los que hablaré hoy es una decisión epistemológica y política deliberada, que busca mapear una crisis que desde mis observaciones, vivencias y pensamientos desborda las fronteras de las disciplinas tradicionales. Esta crisis es la de la veracidad visual. Es crucial mencionar que esta investigación no considera a la IA, inteligencia artificial, como un hecho incuestionable, que no puede reflexionarse, transformarse o resistirse. Con este proyecto, entre muchas otras cosas, busco romper con la noción de que si no comprendemos la tecnología a fondo, no podemos agenciarnos de ella. Agenciarnos no solo significa utilizarla, sino también pensarla, reflexionarla, disputarla, controvertirla, compararla y evaluarla. Todas estas son posibilidades y habilidades provenientes y catalizadoras del pensamiento crítico, que nos pueden llevar a una crítica de la razón algorítmica, aquello que parece cada día más inquebrantable e incomprensible, y por ende dominante y poderoso. Entonces, en primera instancia quiero hablar de la imagen, específicamente de la fotografía como evidencia, que solía ser tratada como un hecho, una característica ontológica incuestionable e inalienable del acto fotográfico. Y mi pregunta es, ¿qué significa perder la certeza de que una imagen es evidencia de algo real? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con las imágenes generadas por inteligencia artificial cada vez más realistas en el sentido visual, ¿no? Entonces, aquí yo soy historiadora del arte como formación, entonces siempre me voy por la imagen antes y me gusta hablar de Roland Barthes en este sentido. En la década de los 80, Roland Barthes acuñó el concepto del noema de la fotografía. Abro cita. El noema de la fotografía es simple, trivial, no tiene profundidad alguna. Esto ha sido. Cierro cita. El referente fotográfico no es lo que la imagen representa, sino aquello que estuvo frente a la cámara y que logró que la fotografía existiera. La fotografía es un certificado de presencia. La cosa que fue fotografiada emanó rayos luminosos, esto, ojo, es en la fotografía, por supuesto, análoga, ya no en la digital, que impresionaron físicamente a la película. Esa luz de ese momento que permitió la existencia de esa imagen. Esa luz es innegable y es irrepetible. Entonces, esto era la fotografía, esto era el esto ha sido, y definió a la fotografía por mucho tiempo, y hasta muy recientemente podíamos respaldarnos como creencia fundamental en la evidencia fotográfica para comprobar la existencia de algo. Podemos confiar en que esa imagen se había tomado en un momento donde un ser humano, estaba controlando una cámara y donde el sujeto estaba existiendo en un plano físico real. Aquí es donde tenemos la fractura. Em, Porque el pacto entre la fotografía y la verdad ha sido fracturado por la emergencia de la posfotografía, que esto es algo que estudia Joan Fontcuberta, que es otro de mis autores principales en este capítulo. Y más reciente se ha fracturado por la capacidad de la IA de generar imágenes casi indistinguibles a las creadas por un ser humano detrás de una cámara. Considero que el noema de la fotografía ya no existe como Barth lo pensó. Por el contrario, las imágenes generadas con IA no requieren de un referente físico real, tan solo de datos visuales que provienen de lenguajes visuales preexistentes y creados por seres humanos, alimentados a los grandes modelos de lenguaje o LLMs, Large Language Models. Entonces, pasamos de la idea del esto ha sido a esto podría ser, que eso los voy a llevar a través de la ponencia.
Entonces, Foncuberta habló de esto desde 1997, de la posfotografía y la verdad. Escribió que, abro cita, toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. La fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. Y dentro de esta idea postfotográfica, pensada aún así en el siglo XX, la figura del fotógrafo es incuestionable. Es aquel ser humano que está detrás de la cámara y que es capaz de imponer una dirección ética a la imagen que está inventando, ¿no? Eso también lo habla Sontag, desde el poder, ¿no? De la cámara y del fotógrafo. Sin embargo, ante la emergencia de la IA, nos enfrentamos con lo que Willem Flusser llama aparato, una caja donde el ser humano ya no es creador, sino funcionario que ejecuta reglas, programas e ideas preestablecidas. La generación y el consumo crédulo de las imágenes creadas con IA no solo es problemático por el asunto de la creatividad y de la imaginación humana, sino también por la falta de responsabilidad de la máquina ante el poder que conlleva crear una imagen. Aquí está el problema ético. Las máquinas no pueden responsabilizarse por decisiones o acciones, ¿no? Y sabemos que está alguien con una ideología, con una narrativa particular programándolas y alimentándolas. Por ende, es enormemente peligroso permitirles llevar a cabo acciones que pueden afectar a las personas, comunidades o sociedades, ya que a diferencia de un ser humano, no es posible responsabilizarlas ni exigir reparaciones si existe un abuso de poder o una falta moral. Aquí tenemos el ejemplo de los deepfakes, ¿no? De que crean imágenes de personas sin su consentimiento con IA. De esta forma, se genera una especie de ininteligibilidad, donde las responsabilidades son imposibles de identificar. No existe un fotógrafo o creador a quien exigirle cuentas éticas, sino una razón algorítmica supuestamente objetiva. Es impresionante pensar que Foncuberta describió, antes de que existiera la IA y con tanta lucidez, lo que significa perder de forma absoluta e incontrolable el noema de la fotografía. Abro cita. Ya no podremos creer a ciegas en las nuevas imágenes electrónicas, pero también será imposible devolverlas al mundo de la ficción. Las imágenes revelarán su propio espacio, un espacio neutro, ambiguo, tan ilusorio como actual, el vrai faux, la tierra de nadie entre la incertidumbre y la invención, tal vez la categoría más genuina de nuestra época. Cierro cita. Esto ha sido entonces, ahora podría ser, esto podría ser, ¿no? Y esta categoría de lo verdadero o falso es atemorizante, pero también motivadora, ya que requiere la formación de un nuevo tipo de espectador. Un espectador en la era de la crisis de la veracidad visual ya no puede prescindir de la duda. Así, dudar deja de ser una acción de quien no comprende o no percibe correctamente la verdad y comienza a ser una herramienta que nos permite cuestionar el régimen visual actual. Si bien es importante problematizar a la imagen como objeto, también es necesario enfocar nuestra atención al sujeto que la mira. Actualmente, la percepción no es un acto autónomo, sino un proceso orientado. Según Sarah Ahmed, nuestra orientación nunca ha sido neutral. Existen sistemas que deciden lo que llega a nuestro alcance y lo que ignoramos o desconocemos. Entonces, aprender a pensar no es solo un proceso pedagógico, sino un proceso ético y moral. Si no lo llevamos a cabo o lo relegamos, podemos fácilmente caer en la credulidad absoluta, aquella que lleva una falta de empatía dañina e incluso peligrosa. Dos Hannah minutos. Arendt, sí, perdón. Hannah Arendt escribió que su incapacidad para, abro cita, su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde un punto de vista de otra persona, en el contexto de los juicios de Nuremberg. Y esta cita muestra que los actos más atroces pueden llevarse a cabo por personas que se niegan a pensar y particularmente a mirar desde otras perspectivas. Entonces, en este caso, ver demasiado nos impide mirar. Como profesora de preparatoria, trabajo todos los días con adolescentes intentando enseñarles el pensamiento crítico. Ellos tienen una saturación incesante de imágenes que provoca una disminución considerable en las capacidades de percepción. Así, el ser humano corre el riesgo de transformarse en lo que Flusser nombra un funcionario del aparato. Atrapado en esta caja negra, el sujeto renuncia a su posición como creador para convertirse en un funcionario que opera con el lenguaje predeterminado y preorientado. Aquí es donde está la importancia de la pedagogía de la duda. Eh, se plantea esta idea del contraproducto y de la mirada larga. La mirada larga, dice Byung-Chul Han,
la dicha más profunda de la percepción, de ver, consiste en la carencia de eficiencia. Brota de la mirada larga que se demora en las cosas sin explotarlas. Procesos imperfectos, y Rosita, procesos imperfectos plagados de perspectivas complejas y diversas, con errores constantes y frustrantes, soluciones probadas y repensadas y dudas genuinas y profundas. Un estudiante que sepa apreciar, contemplar, copertenecer y crear. Y finalmente tenemos la cuestión de la razón estética, que Chantal Meillard nos dice que se construye cuerpo a cuerpo, que es un combate amoroso y recupera la resistencia de lo real. Entonces queremos pasar de estudiantes que sean funcionarios del aparato a aquellos que sean hacedores de la realidad. Y aquí es donde se ve el horizonte de la emancipación, que Rancière nos dice que los profesores, el buen profesor, daría no la llave del saber, sino la conciencia de lo que puede una inteligencia cuando se considera igual a cualquier otra. Y para este punto, pues la idea desde la formación estética es crear estudiantes que tengan autonomía, incredulidad, que sean imaginativos y capaces de crear sus propias miradas. Entonces, ya estoy cerrando. La formación estética es un posible eje del pensamiento emancipador y liberador. Y aquí tenemos esto ha sido, a esto podría ser la duda como herramienta, no como una debilidad. Pues ojalá podamos así crear estudiantes que puedan tener sus propias miradas en la actualidad y en el futuro. Muchas gracias. Quedo al pendiente para cualquier diálogo. Muchísimas gracias, Ángela. Justo en el chat, por ahí tienes un comentario donde te aportan la inclusión en tu marco teórico de Butler. Entonces, si gustas dialogar con quien te lo ha expuesto, y muchísimas gracias, una gran contribución. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la ponencia de territorios sentipensantes, intercambio de saberes, academia, comunidad para la apropiación de la geodiversidad y el diseño de georutas o georrutas, creo, como alternativa económica sostenible. Imparte Lisbeth Paola Meneses Casas y Néstor Ricardo Campos de la Universidad de Colombia y de Grupo de Investigación en Arte, Educación y Cultura. También a los 8 minutos los he de interrumpir. Por favor, adelante, Lisbeth. Vale, muchas gracias. Por favor, me confirman que me escuchan, que están viendo la presentación. Ambas ¿Sí? cosas. Vale, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer este espacio de encuentro, este espacio de diálogo. Ha sido muy grato también en esta primera jornada poder aunar, poder escuchar tantas voces de mujeres, ¿no? Estamos predominando las mujeres y pues de hecho en este proyecto tengo el reto y la fortuna de hacerles la presentación. Un saludo especial para todos y para todas desde Colombia, desde la Universidad Nacional de Colombia y desde el Grupo de Investigación en Arte, Educación y Cultura, que fue donde uno de los actores donde se gestó este proyecto, que ya muy amablemente nos han compartido el nombre, es el que ustedes están viendo en pantalla. También un saludo de parte de mi compañero Néstor. Por cuestiones de agenda no fue posible que nos acompañara, pero bueno, espero poderles compartir en este tiempo que tenemos todo lo que consistió el proyecto. Eh, Nuevamente me va a permitir leer el nombre. Territorios sentipensantes, intercambio de saberes academia-comunidad para la apropiación de la geodiversidad y el diseño de georrutas como alternativa económica sostenible. Ustedes acá en pantalla están viendo cuáles fueron las alianzas que se gestaron para este proyecto. Este proyecto fue un proyecto ganador de una convocatoria interna de la universidad y nos pareció muy importante este espacio de encuentro de este congreso porque, por un lado, tuvimos aliados del sector de geología del país, también un sector artístico desde unos colectivos. Desde la universidad nos hicimos partícipes profesores, estudiantes y egresados. En el caso de Néstor y en mi caso somos egresados. Yo soy diseñadora industrial eh, con maestría en cooperación internacional y desde la comunidad, que es muy importante y es una de las cosas que es bandera de nuestro grupo de investigación, estuvo presente la comunidad. Estuvo presente la comunidad y en este sentido trabajamos, ya les voy a georreferenciar un poco para quienes no conocen, también con la invitación de que puedan venir a Colombia a conocer. Tuvimos la participación de 6 cabildos que están ubicados en el Putumayo y pertenecen son cabildos indígenas, Ingas y Kamsá, que están en el Alto Putumayo. Por cuestiones de tiempo, pues no voy a leer todos los nombres, pero nos parece muy importante pues dar a conocer esta articulación que gestó este proyecto
en su momento y que justamente tendió los puentes para que se diera el diálogo. Acá están las personas que hicimos parte del equipo por parte de la Universidad Nacional. Estuvo como director del proyecto el profesor Germán Andrés Prieto. También se contó con la asesoría de la profesora Clemencia Gómez y el profesor William Vázquez. Y bueno, allí los dejo en pantalla para que puedan observar el resto de nombres. Pero una de las cosas maravillosas que tuvo Territorios Sentipensantes es que conectó el arte como metodología con la geología, la biología, como se conocen como ciencias duras, pero también con esta mirada social. Entonces, fue un equipo interdisciplinario que se sumó y que recogió también las voces del territorio. Acá, como les mencionaba, pues tenemos la georreferenciación en esta parte. No sé si pueden ver mi cursor. Tenemos a Colombia, está señalado donde tenemos nosotros el departamento de Putumayo, que es cerca a la zona amazónica, y acá están ubicados los 6 cabildos con los que se pudo realizar el trabajo en ese momento. Comentarles también que la Universidad Nacional de Colombia pues tiene diferentes sedes. Varios de las personas que hicimos parte del equipo estamos desde sede Bogotá, desde la capital, pero también la universidad tiene cobertura precisamente en este departamento del Putumayo, entonces también fue un puente académico desde las diferentes regiones. ¿Qué nos llevó al Valle del Sibundoy? Desde las artes, las prácticas artísticas y las ciencias, por una parte, porque pues el Putumayo es un territorio de alta extracción minera y esto pues desencadena también muchas cosas en lo social y geológicamente hablando porque tiene mucha diversidad. Entonces también hay un interés allí geológico que llevó a identificar unos lugares en el territorio. ¿Qué nos interesaba entonces que se fuera dando como un contexto para este proyecto? La apropiación y la aprehensión problemática del territorio, comprendido de estas diferentes miradas del equipo interdisciplinar, la reconstrucción del sentido y construcción de conciencia del tejido social, porque es muy importante no llegar a decir solamente esto es la verdad, sino poder escuchar las diferentes voces en el territorio y también poder hacer esa traducción. Y allí fue donde las personas de las artes, por ejemplo, en mi caso que estuve como profesional pedagógica, empezar a hacer esa traducción de lo que sucedía en el territorio y cómo hacíamos esa devolución mediando el arte y la ciencia participativa para que llegara y pues también ser un vector de visibilidad a las problemáticas que que se están presentando en el territorio. Nuestra metodología contó con 3 momentos. El primero, comprendiendo el territorio. Yo creo que a partir de lo que nos han compartido acá desde lo visual, desde la danza, desde el muralismo, las ponencias que escuchábamos hace un momento, hay un imaginario y hay unas lecturas desde fuera y también hay unas lecturas desde dentro, ¿no? Entonces es muy valioso e importante en este sentir pensar que haya una escucha crítica, que haya una apertura a las cosas que se están compartiendo y también que haya una comprensión de cómo estamos leyendo a partir de conocimiento y desconocimiento el territorio mismo. A partir de eso, de esa comprensión que se hizo del territorio, pues empezamos el intercambio de saberes. Hubo un ejercicio de trabajo de campo. Más adelante les voy a compartir unas fotos. Este intercambio en principio, con los gobernadores de los cabildos y también con la comunidad que se hizo partícipe. Varios de los compañeros del equipo tuvieron la fortuna de estar recorriendo el territorio. Y después la resignificación. Y en esta resignificación tiene que ver la construcción de esta georruta, pero también la devolución como devolución misma al territorio. Es entonces que vamos tejiendo unas categorías y vamos tejiendo unos conceptos para hablar a partir de lo que se fue encontrando y reencontrando en el territorio, no solamente nosotros como voz académica, no solamente las instituciones que les mostraba al comienzo en las alianzas como esa voz institucional, sino también la misma comunidad, este ejercicio de conocimiento y de reconocimiento de lo que ellos tienen en su territorio y cómo el poder entablar este diálogo genera conocimiento
y apropiación pues para los diferentes lugares. Entonces tenemos la pedagogía crítica basada en los sujetos, porque no solamente es la ciencia por la ciencia o el arte por el arte, sino que entender que hay un sujeto presente que es histórico, político, social, biológico, y tiene toda una cosmovisión desde las creencias indígenas. ¿Cómo tenemos entonces una construcción conjunta crítica frente a lo que estamos encontrando en el territorio? ¿Cómo hacemos este salto de lo epistemológico a lo epistémico para hacer esta construcción de conceptos? Y cómo Dos todo el minutos, tiempo está Lisbeth. jugando, gracias, y todo el tiempo está jugando el conocimiento de saberes, la investigación y la pedagogía. Voy a avanzar un poco más. Acá les comparto algunas de las fotografías donde nos interesaba, como les mencionaba, lo geológico, lo biológico, lo social y pues este quehacer cotidiano dentro del territorio. Acá están algunas fotografías de los recorridos y dentro del proceso metodológico se llevaron a cabo cartografías. Acá tenemos ejemplos de la cartografía del Cabildo Inga de Santiago y el de San Pedro, y acá tenemos el mapa geológico. Es una parte que a mí me gusta mucho mostrar porque es como pusimos en diálogo en el proyecto la representación del territorio por parte de las comunidades con la representación del territorio que se hace desde las ciencias y cómo eso dialogó. Y acá es un ejemplo muy interesante de cómo tenemos esta identificación de lugares de interés geológico que se hallaron en el territorio, pero acá, por ejemplo, tenemos que en la cosmovisión, el Cerro Volcán de Patascoy es un pilar cargado de energía y representa el fuego. Patascoy es un lugar sagrado y desde la geología es constituido por rocas volcánicas. Y fueron denominados los lugares de interés geológico para trazar la ruta. Como devolución, se hizo una cartilla donde se da cuenta, la voy a pasar un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero se hizo esta lectura, esta traducción pedagógica de lo encontrado y lo conversado y lo construido en territorio para hacer la devolución a las comunidades y tanto a la comunidad en el territorio como como a los demás actores que hicieron parte. Entonces se hizo esta cartilla donde se va dando este recorrido geológico, biológico, social, pero está a partir de la resignificación que se hizo del territorio y desde las comprensiones, desde su cosmovisión, dialogando con lo académico. Entonces, acá algunos ejemplos de las rocas del valle, del herbario del poder, que son las plantas medicinales y sagradas con las que ellos cuentan, la identidad biológica. Y para ir cerrando, dejarlos con esta frase que dice, bonito debes pensar, luego bonito debes hablar, ahora ya mismo bonito debes empezar a hacer. De Hugo Jamioy Guaglioli. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth, que este trabajo realmente es de los que forman las membranas entre la ciencia, la cultura, el arte, para poder cartografiar, ¿no? Todo lo que somos como humanos en habitar y en expresar. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran realizar, por favor, aquí a Lisbeth que ha presentado esta contribución, pues adelante, ella ya las estará atendiendo mientras continuamos con la siguiente ponencia de Rita Ochoa Cruz, de aquí de la Universidad Huésped, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de bachilleres pertinentemente, y nos va a presentar su ponencia La geometría de la inclusión, diversidad de los números metálicos en la composición artística. Por favor, maestra Rita, adelante. Buenas tardes. Voy a presentar. Sí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. La Ok. pantalla se escucha bien. Buenos días, mi nombre es Rita Ochoa Cruz, soy docente de la Escuela de Bachilleres y de la Facultad de Ingeniería de aquí de la UAC. La ponencia que hoy les vengo a presentar es la geometría de la inclusión, diversidad de los números metálicos en la composición artística, y nace justamente desde el aula de Escuela de Bachilleres de mis chicos de tercer semestre, que no ven para qué sirven los números irracionales y de la convicción de que la matemática puede ser más que una herramienta fría. Quisiera preguntarles, hacerles la misma pregunta que les hago a mis estudiantes. De esos tres rectángulos, ¿cuál les parece más bonito? ¿Cuál les parece más armonioso? No hay una respuesta correcta. La pregunta sería, ¿y si los tres son bonitos,
y hay una razón matemática que lo va a justificar. Durante siglos nos han contado que el rectángulo áureo, la razón dorada, es el estándar de la belleza. Seguramente muchos de los que están aquí así lo manejan. Hasta una película tiene, no sé si la han visto, El Código Da Vinci, con Tom Hanks. Hoy les vengo a presentar que no, que esto es una visión muy limitada, pensar que la razón dorada es el estándar de la belleza. ¿Qué son los números metálicos? Bueno, en Argentina, en 1995, por ahí Vera de Spinadel empezó a estudiar sobre estos números y vienen de una ecuación muy sencilla de segundo grado. Todos yo creo que nos acordamos de cómo se resuelven estas ecuaciones. Y de ahí sale el podio matemático, también se le conoce así, el número dorado, el número de plata, el número de bronce, el número de cobre, el de níquel, y se sorprenderían todas los ejemplos que podría tener de aplicaciones de estos números. Nos hemos casado con la razón dorada porque nos venden la idea del estándar de la belleza. Aquí les muestro en esta tabla la ecuación que lo genera, el valor y los ejemplos cotidianos. Por ejemplo, el número de plata, pues es un referente de los papeles, las medidas de los papeles A4, A3, A5, y el de bronce. Se han encontrado ejemplos en la arquitectura islámica, el de cobre también en diseño, ¿no? ¿Dónde cabe estos números? ¿Dónde cabe la enseñanza de estos números en la escuela? No es que vamos a enseñarles algo más a los chicos, ¿no? En Matemáticas 1, los chicos, bueno, de aquí de la UAC, los chicos pueden trabajan los números irracionales. En Mate 2 se resuelven ecuaciones de segundo grado, y en Mate 3 en la asignatura se ven dos grandes temas, que es la geometría euclidiana y la trigonometría. En la geometría euclidiana, en la primera parte, se trabaja con regla y compás. Se generan los números, se construyen los números de raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, todos los números naturales y sus raíces, y justamente cierran con la construcción de la recta de Euler y la circunferencia de los 9 puntos. Entonces, entre estas dos cosas puede encajar el tema de los números metálicos para que el chico pueda ver que sí hay una relación entre Mate 1, Mate 2 y Mate 3. Buscando, van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el Congreso? Buscando justamente la inclusión de que no solamente hay un estándar de belleza. Bueno, yo creo que más de uno de los que estamos aquí conocen cómo hacer la razón dorada. Se construye, no voy a entrar tanto en detalles en esta parte. Lo que es interesante mencionarles aquí es que la construcción del número dorado, de la razón áurea, me va a servir también después para la construcción del número plateado, del de cobre, del de bronce, y pues eso sí está todo muy padre, ¿no? En arte y diseño, ¿cuáles son, dónde podemos encontrar este tipo de números? Como ya les había comentado, el número áureo pues está presente en muchas cosas de la naturaleza y en muchas cosas de la parte de diseño. Siempre los vamos a encontrar, pero no siempre van a ser exactos. Siempre vamos a poder también verificar, y justamente esto es también parte del aprendizaje, que no van a aparecer de forma exacta en la naturaleza. Por ejemplo, cuando alguien ha asistido a alguna conferencia del número dorado, te dicen, saca tu credencial y checa que maneja esta proporción, el 1.6, y tomas las medidas, pero no es tan exacto como nos lo están proponiendo. Sin embargo, en el número de plata, esto sí ocurre en los papeles A4, A3, A5. Si agarran una medida de A5 y la doblan, se vuelve a mantener esta proporción. En el número de bronce, Vera Espinade, la que se encarga de estudiar este tipo de números, pues ella encontró diseño arquitectónico islámico y patrones de mosaicos donde podrían encontrarse estas proporciones. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos decir que la armonía es plural. Si solamente seguimos manejando como el número áureo, como la estándar, lo bello, que algo puede estar en perfecta armonía, pues eso estamos haciendo, creo que sin querer, haciendo una lógica excluyente. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado con esa parte. Si presentamos la familia infinita de los números metálicos, el mensaje cambia por completo. La armonía puede adoptar múltiples formas y todas están fundamentadas en principios matemáticos e igualmente rigurosos que el número dorado.
Cuando un joven observa que no hay una sola proporción correcta, también puede empezar a cuestionar la idea de que no hay un solo modo válido de ser persona. La diversidad no es un defecto, es una riqueza matemática, estética y humana. Esta es la idea central del trabajo. No solamente es ver la matemática, que ya sabemos que es hermosa por su exactitud, porque es hermosa, ¿no? Porque así es la matemática, sino también mostrar que tenemos otras cuestiones de parte de estética. Nuestra propuesta pues viene en 3 sesiones, se puede hacer en 3 sesiones. La primera parte sería hacerlo, llevar la parte algebraica, llevar la parte fea, digamos, de la matemática, la parte estructurada. Después nos vamos a la parte más estética, la cuestión de manejo y compás, de construcción de estos números. Y viene el cierre, que el cierre es el importante. Vamos bueno, y dentro de la sesión 1 y sesión 2, presentarles todas estas cuestiones bellas, artísticas que hay en la naturaleza y en el diseño. Se comenta por ahí, por ejemplo, que Salvador Dalí también, después de la guerra que él está atravesando, se mete en las cuestiones de diseño del número dorado. Eso se dice, no hay como pruebas fehacientes, simplemente de que coinciden estas cosas. Se pueden presentar todas esas cosas a los chicos y cerrar en una tercera sesión justamente con que ellos hagan sus propios patrones, sus propios dibujos utilizando estos referentes de números metálicos y hacer un círculo reflexivo, si la armonía es única, si solamente el número dorado es lo que me enseña la perfección de algo. Terminar con un portafolio de evidencias. La parte de arte, creación e inclusión no es algo obligado, es parte estructural de la secuencia. 2 minutos, maestra Rita. Para cerrar, si reconocemos que la armonía matemática es plural, que no hay una sola proporción que defina la belleza, también estamos diciendo algo a nuestros estudiantes sobre ellos mismos. La geometría puede ser un espejo, y si es ese espejo, muestra que hay muchas maneras de ser armónicos, de ser válidos, de pertenecer. Entonces, no solamente estamos enseñando matemáticas, estamos, considero, educando para la inclusión. Yo quiero terminar con esta frase de Beres Spinade: la armonía no es un concepto único, no es excluyente, es una familia de posibilidades. Yo termino con eso mi participación. Muchísimas gracias, maestra Rita. Muy interesante el trabajo, la propuesta que nos está presentando. Bueno, que más que propuesta ya está realizado porque es una intervención de una secuencia pedagógica bastante fina, porque qué bonito es ver que desde otras áreas también el pensamiento crítico y el acercamiento al arte también nos ayudan a quitarnos muchos prejuicios decimonónicos, que pues en la actualidad ya debe de estar, y vaya, y que sí lo está, ¿no? Dialogando ya con otras percepciones y con otras formas de entender el arte. Muchísimas gracias, maestra Rita. A los demás les solicito de favor que si tienen alguna pregunta o algún comentario para esta ponencia, lo hagan en el chat. Con siguiente participación, tenemos a Melissa Isali Mendoza Bernabé. Creo que sí se encuentra, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias, Melissa. Ella nos va a presentar su contribución sobre imaginar el futuro desde el presente, arte, medios digitales e inclusión en educación media superior. Por favor, Melissa, cuenta con 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por el espacio. Y bueno, yo les voy a platicar un poco de este proyecto que lo titula así: Imaginar el futuro desde el presente, arte, medios digitales e inclusión media superior. Este proyecto se realizó dentro de la Preparatoria Ibero Puebla y es una manera en la cual nosotros rendimos cuentas sobre los aprendizajes realizados en los talleres artísticos, que entran justamente como parte o articulada dentro del currículum complementario para el desarrollo integral de la persona. Me gustaría nada más citar un poco en el hecho de explicarles que este proyecto se va cambiando cada año y que el tema justamente que se trató este año fue el futuro visto desde los estudiantes, y ahorita les voy a explicar un poco de cuál es eso. Bueno, entonces la intención y el sentido de este proyecto fue justamente dialogar sobre cómo ellos veían el futuro, ¿no? Este trabajo, que justamente dura un ciclo escolar, más o menos 8 meses,
Se empezó justamente con lecturas, preparamos, claro, los profesores que acompañamos dentro de las materias de los talleres artísticos, un marco de delimitación previo. Pero lo que más me llama la atención y lo que quiero resaltar es que los estudiantes empezaron a dar cuenta que para imaginar el futuro tenían que accionar desde el presente. Es decir, que todas esas reflexiones y las propuestas que estaban justamente diseñando para que pasaran en los próximos años tenían que estar justamente detonadas en su momento presente, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión que se hace dentro del inicio, después de las propuestas y todo lo demás, fue que se empezó a detonar el proceso creativo para que desde sus disciplinas artísticas empezaran a generar esta reflexión y este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, justamente dentro de esta imaginación, pues ocupamos a autores como Green, perdón, y luego, otro de los puntos que me gustaría como destacar es el de el arte como forma de pensamiento, imaginación y creación de sentido. ¿Qué significa? Que a partir de que ellos ya marcaron el postulado de que es el presente es el que acciona el futuro, entonces empezamos a justamente a imaginar, a pensar, a diseñar, a rediseñar, a cuestionar, a reflexionar sobre qué es lo que querían que en el presente sucediera para transformar justamente el futuro. En ese sentido, pues hablamos justamente del pensamiento y lo relacionamos con Eisner. Y por último, pues la inclusión como una posibilidad para que distintas voces, cuerpos, pensamientos, ideas, sensibilidades, pues tuvieran esta parte legítima y espacio de expresión. Esto es algo que me ha gustado mucho ver dentro de todas las ponencias que han pasado ahorita en esta mesa, que justo el arte se convierte en el espacio donde la diversidad es el sentido del mismo, ¿no? Que existen diferentes opiniones, expresiones, maneras y que sea esto infinito, como lo mencionaban, pues es lo que justo nos abre a que el arte sea el lugar ideal o idóneo y más humano para que la inclusión tenga un sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo trabajamos desde la interdisciplinariedad de Morín. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Les estoy ya mostrando un poco de los productos que justo suceden y les voy a poner. Como les mencionaba, este es un proyecto transversal que se trabaja con, aquí puse 320 estudiantes activos, pero en realidad es con 450, que es la planta completa de la preparatoria. Durante ese año, ese ciclo escolar, ellos trabajan de manera contigua, de manera reflexiva en sus talleres artísticos para que sus propuestas tengan un sentido conductor, en este caso que fue lo del futuro y el presente. Sin embargo, en esta idea, ellos también querían utilizar los medios digitales para detonar y que fuera como relación tanto de la parte como de la experiencia que se vivieran las personas que están en la galería o que van a ver su propuesta. Y por eso se crearon QRs. Esos QRs que están ahí están, algunos, no todos, tienen realidad virtual. Es decir, la idea es que el objeto detonador, que en este caso estamos viendo el vestido, tuviera la vida en ese momento y que ellos vieran justamente cuál es la propuesta desde la danza que hacen ellos para imaginar un futuro, ¿no? Un futuro que imaginan ellos desde diferentes perspectivas. ¿Por qué tienen los brazos? Porque lo que hicieron, o sea, la danza que proponen ellos es una danza para personas que tienen deficiencias auditivas. Entonces, los gestos que se están haciendo con los yesos de la mano fueron los gestos que se hicieron para que se entendiera lo que estaba pasando en la danza, como el relato lírico de lo que se estaba queriendo expresar en la danza, que justamente se activa cuando la persona se acerca y ve el QR, ¿no? Entonces, bueno, esto se hizo en articulación, en este caso fue danza, fue pintura y fue producción audiovisual. ¿Por qué lo menciono? Porque justo se trata de una interdisciplinariedad, un proyecto transversal que convive o que trata de articular diferentes áreas de saberes para que los estudiantes tengan un sentido en lo que están creando, ¿no? La forma en la que se fue trabajando, pues claro, fue una BP, que me refiero a que fueron un proyecto que fue desarrollándose durante todo el tiempo del ciclo escolar, pero en el trabajo inicial primero se hace con las disciplinas como de manera individual y después se van justamente abriendo hacia otras disciplinas. ¿Por qué digo que es interdisciplinario y no únicamente multidisciplinario? Porque también el hecho de estas reflexiones necesita de otras áreas de saberes como la filosofía, como la ética, como cultura digital, para que ellos pudieran lograr la argumentación principal de la creación de su objeto detonador, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejemplo que les digo de danza, este es de baile
baile coreográfico, ¿no? Para que justo tenga esta disposición y bueno, se colocó así dentro del espacio expositivo de la preparatoria. Este otro que les muestro, por ejemplo, este tiene de canto y fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Ellos empezaron a imaginar espacios sonoros distintos, ¿no? Y entonces cada uno de los espacios sonoros lo representaron con una figura. En el primero es un laberinto, porque ellos decían que los sonidos ahora, a partir de los audífonos y de todo lo que están escuchando, y piensan que a lo mejor va a haber bocinas en las calles ahora que van a estar como sonando de manera simultánea o que vamos a poder escuchar de diferentes maneras y que por lo tanto sería un laberinto sonoro, ¿no? Entonces ese laberinto sonoro lo expresaron así con ese objeto y fotografía empezó a tomar justo las imágenes de cuando los chicos estaban haciendo la exploración sonora para representar a partir de la voz cuál sería ese efecto sonoro que ellos imaginan, ¿no? Entonces, bueno, está así dispuesto el laberinto, están dispuestas las fotografías y atrás está el QR. En este caso, pues no es una realidad virtual, una realidad aumentada, perdón, que es como algunos de los otros objetos que sí se encontraban dentro de la galería, sino más bien en este es como escucha y pon atención a lo que está pasando, ¿no? Entonces, más bien. En el helado no se ve, pero bueno, lo puse así para que se pudiera ver, pero es una puerta, también es otro tipo de ejercicio sonoro donde ellos piensan que más que apertura hacia el sonido, a veces tenemos que empezar a cerrarlo para hacer una limpieza interna y reconocer que es los sonidos que realmente vale la pena, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que los jóvenes, o bueno, les decía, es que me sorprende que lleguen a este punto, porque cuando andan todo el tiempo con los audífonos pensaba que no eran conscientes de la sobreestimulación que tienen, ¿no? Y ellos sí somos conscientes, a lo mejor nos gusta o no nos gusta, no lo sabemos todavía, lo seguimos cuestionando, pero sí nos gusta cómo expresarlo. Entonces, esta manera de situarlo, de colocarlo, me parece como bastante interesante para ellos, ¿no? Dos Entonces, minutos. bueno, sí, el sentido o cuáles son los ejes que justamente trabajamos, pues es la sensibilidad que permitió justo pensar en el futuro, la parte de los medios, que es la extensión del discurso artístico. Me gustó mucho esta parte de pensar el objeto como algo detonador, pero que continúa y que incluso puede traspasar de otra manera o puede llegar a interpelar de otra manera al espectador, ¿no? La inclusión, ¿por qué? Porque hay una participación plural. El hecho de que se eligiera un solo objeto, una manera en la cual se va a poner, no solamente es que alejar a las demás ideas, sino que es un consenso, es una manera de acuerdo en la cual todos los estudiantes vieron la posibilidad de que eso existiera y que tuviera todas las voces de los participantes incluidas, ¿no? Y bueno, la experiencia es una experiencia común, ¿por qué? Porque se deja abierto, o sea, no es como un recorrido a lo mejor de un museo designado, sino más bien es hacia cómo, qué te gustaría descubrir, qué te gustaría encontrar, ¿no? ¿Y cuáles son los pendientes que quedan como de este trabajo? Pues bueno, creo que fortalecer la integración de los estudiantes del primer año, como llegan como a veces muy frescos, a veces no se involucraban tanto como los de segundo y los de tercer año. Creo que una sistematización de las evidencias escritas que ellos hacen, porque tienen una bitácora en la cual justamente van abonando esta reflexión que justamente se expresa dentro de los objetos, es importante para presentarlos a la audiencia y también tratar de replicar esta estructura que fue la del ABP, el objeto, la mención digital y la muestra, pero no solamente en este espacio, sino en otros espacios. Es decir, cómo sería apropiarnos de espacios que fueran fuera de la institución educativa, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Melissa. Bastante interesante, bonito, podría atreverme con este juicio de valor, porque como de una participación y de un objeto detonador se pueden crear estéticas íntimas e individuales, como es el sonido, ¿no? Que no está, pero sí es persuasivo, ¿no? A partir de la vista, cómo se puede persuadir a otro nivel, a otra imagen mental, a otro nivel de percepción, y eso está bien interesante. Por ahí también Susan Sontag, como lo mencionaba Ángela al principio, muestra cómo los silencios también repercuten en vibraciones internas, ¿no? Que nos llevan a cuestiones melódicas o sonoras. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, cualquier duda, comentario que tengan para nuestra ponente, por favor, en el chat, para pasar a la ponencia de Victoria Ledesma ante Liz, de la Universidad Autónoma de México, quien nos presenta hacia una desarmonización, el Bildung y las categorías estéticas. Por favor, Victoria, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias.
Bueno, en primera instancia, pues este trabajo como justificación de esta ponencia, en primera, tiene que ver con, digámoslo, no una crítica, sino un acercamiento directo en el tratamiento de la estética, o más bien en el acercamiento de la pedagogía hacia la estética en términos para más aterrizaje en las categorías estéticas. Es decir, comúnmente dentro de la pedagogía contemporánea, en, digámoslo, en este impulso interdisciplinario que tiene ella, la estética, una de dos, la puede tratar como solamente en las meras sensibilizaciones de bajarlo en una cuestión didáctica o solamente en atender la cuestión motriz, se pierde mucho la riqueza que tiene la parte estética. Y cuando hablo de estética, no solamente me refiero a cuestiones de arte, sino también, digámoslo, tampoco a un estudio directamente del arte, sino que tiene que ver con con un componente muy inherente de lo estético, es decir, a la cuestión del impacto de la sensibilidad del propio sujeto en escenarios que sí son históricos, son políticos, pero digámoslo que lo atraviesan de sostener o aterrizar básicamente. Y por otra parte también un desfase también al tratamiento filosófico que tiene del acercamiento hacia la estética, digámoslo, en tratar lo mero estético con cuestiones metafísicas puramente o abstracciones que también no permite un aterrizaje o un entendimiento más anclado a qué, cómo podemos acercarnos o qué implica esa sensibilidad y el impacto de esa sensibilidad, es decir, hacia los sentidos, digámoslo, y como lo habían comentado en ponencias anteriores, digámoslo, las formas implícitas y las diversas formalidades que la sensibilidad puede impactar, ¿no? Las variaciones. Entonces, dicho esto, pues también lo que traigo a colación en la cuestión de la pedagogía es el concepto de Bildung, que en términos muy generales es un concepto que parte dentro de una tradición muy fuerte en la Europa, sobre todo en Alemania, a partir mucho con más énfasis a finales del siglo XVIII, y por otra parte también está su impacto en Francia. En este caso, en la delimitación de esta ponencia y de este estudio, solamente me voy a referir a la tradición germánica. En muy breve, en general, el significado de Bildung, y es algo que en la historia conceptual de los alemanes en ese entonces tratan de desglosar, es Bildung es igual a formación, es decir, la formación implica justamente en este intento de una forma de repliegue y despliegue del sujeto a partir de un piso en común, es decir, de la educación que nace a partir de la propia cultura, a partir de las propias relaciones que establecen un cierto colectivo en una cierta determinación política histórica, y en donde, digámoslo, se ve, digámoslo, se manifiesta ese tipo de formación a través del actuar del propio sujeto, es decir, es una especie de reflejo en el que yo con mi propio actuar reflejo la cultura en la que yo mismo me he educado, y por lo tanto mi formación está anclada digámoslo, a ese propio reflejo de mi actuar. Ahora bien, a partir de esto, con este término muy general que se tiene de Bildung, que es la formación y que está justamente bajo tierra o determinada a partir de la educación, Bildung básicamente en la historia conceptual toma, digámoslo, varios elementos, pero son elementos que distintos autores como Herder, que trae a colación, por ejemplo, el concepto del espíritu de la época, como filósofos como Kant, como Hegel, Humboldt, por ejemplo, que justo está en la Universidad de Humboldt,
entre otras cuestiones, van, digamos, en la propia historia conceptual a tratar de desmenuzar qué se refiere con Bildung. Y a partir de esto es que tratan de rescatar algunos autores como Herden la preocupación estética para dar un acercamiento más o establecer una definición más clara de, de este concepto que es polisémico, que se puede referir a muchas cosas, que es Bildung también como cultura, como educación, para aterrizar más su definición. En este sentido, para yo lo que propongo en esta distinción de esta ponencia y de este estudio en el tratamiento de la Bildung y con respecto también a lo que se discute en este congreso, que es la paz, me parece, traigo a colación pues las categorías estéticas desde mi marco teórico, que es desde Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez plantea unas categorías estéticas muy particulares y que incluso son más alejadas o más bien justamente traen a colación esta posibilidad, este tipo de variaciones que no solamente están sumamente referidas a lo bello, a lo feo o a lo sublime. En este sentido, las categorías de Adolfo Sánchez Vázquez, lo que él establece son las siguientes. En primera instancia está la cuestión de la belleza, que se refiere básicamente a estas categorías que, si no mal recuerdo, también la retoma o hace referencia a la profesora Rita sobre armonía, equilibrio, perfección en una forma o en un fenómeno determinado. La belleza o lo bello está relacionado con la concordancia entre la forma y el contenido, generando una satisfacción que también me parece que hay que poner en duda si realmente la belleza produce o su último fin es producir una satisfacción en el sujeto que combina lo sensible con lo racional. La otra categoría es lo sublime, es una categoría que va más allá de lo bello y se experimenta en una mezcla de admiración y sobrecogimiento frente a algo que parece inmenso, poderoso e inalcanzable. La idea no puede ser capturada de ninguna forma. Lo trágico, que es otra categoría, surge de la contradicción entre fuerzas opuestas que inevitablemente llegan al sufrimiento o a un desenlace doloroso. Lo trágico revela las tensiones profundas de la existencia y la capacidad del sujeto para enfrentarlas. Lo cómico es otra categoría que implica la representación de situaciones, personajes o eventos que generan risa o diversión. El autor subraya que lo cómico es producto de la contradicción, la exageración o el absurdo, los cuales exponen una perspectiva irónica, crítica de la realidad, permitiendo al espectador distanciarse y reflexionar sobre lo que atestigua. Después está la categoría de la fealdad, de lo feo, que es la contraparte de lo bello, que trata de una desarmonía, una deformidad o la falta de proporción. Sin embargo, y creo que ahí sí difiere un poco, no es que lo feo carezca de un valor estético, todo lo contrario, lo feo es un valor estético, pero que justamente lo que caracteriza o lo que lo hace diferente es esta falsa de proporción y que esa falta de proporcionalidad implica en el impacto del sujeto un rechazo. Entonces, digámoslo, en esta cuestión puede generar una reacción intensa, pero digámoslo, en esa reacción intensa el valor estético sí es implícito porque hay una alteración en la sensibilidad, es decir, el sujeto sí o sí se ve impactado. Y un reconocimiento también implica la falda, me parece crítico de esa misma realidad. Es decir, ¿qué es lo que genera rechazo a 2 ciertas minutos, experiencias? Victoria. Sí, gracias a ese tipo de experiencias, a ese tipo de encuentros dentro de un contexto sí determinado, pero al mismo tiempo de una cultura que justamente varía en las múltiples dimensiones en la que los sujetos se ven atravesados por esas mismas dimensiones. Y por última parte está lo grotesco, que a diferencia de la fealdad y lo sublime, lo grotesco desafía la forma y el contenido, desborda la idea, es decir, sobrepasa los límites de lo normado entre la relación de forma y fondo. Entonces, ya para redondear y finalizar, a partir, digamos, lo de tratar de anclar esta cuestión de la formación y cómo también este tipo de sensibilidad dentro de las categorías estéticas no hay que problematizar y me parece no dar por hecho, digamos, lo que, claro, en implicaciones del arte por tratar cuestiones meramente curriculares o didácticas,
pues completamos todo o profundizamos mucho la cuestión artística y más artística, insisto, lo estético. Me parece que tampoco podemos confundir el valor estético o el valor estético con el arte en primera instancia y tampoco podemos reducir toda la experiencia estética, insisto, solamente atrapadas en dinámicas motrices. Entonces, para cerrar esto, sería preciso también, pues, problematizar y plantear y también no hacer estas confusiones que tanto la pedagogía y los filósofos en este intento de interdisciplinaridad a veces recaen en la falta de profundización. Y pues ya, muchas gracias. Al contrario, Victoria, bastante aportador y bueno, y claro, pues desde la filosofía y desde la filosofía estética, sobre todo, poder abordar este tema con la secuencia en la que lo hiciste, ¿no? Desde cómo en estas categorías de lo grotesco, lo feo y lo bello, pues realmente hay la experiencia estética, que pues bueno, maestra Rita tiene más trabajo en alguna otra implementación didáctica para revisar el concepto de dónde anda lo grotesco y lo feo, ¿no? Que estaría súper interesante, o sea, son cosas bastante interesantes el feísmo y todas estas cosas. Bueno, también invitarlos a que si tienen algún comentario, alguna pregunta para Victoria, está el chat, se queda abierto unos minutos más. Los demás, a las demás, las invito a que acudamos a la inauguración si se encuentran presentes aquí en CU de la Universidad Autónoma de Querétaro, o bien si se pueden conectar a ella, pues están cordialmente invitados y ahí las esperamos. Muchísimas gracias por estas ponencias, por sus asistencias y pues bueno, los invitamos a que continúen en el programa. Hasta luego. Gracias.